¿Qué son las constelaciones? Y vamos a arrancar con este tema que me parece como súper importante. ¿Por qué? Porque para los que conocen esta técnica saben un poquito de lo que estoy hablando, pero para quienes no conocen qué son las constelaciones, muchas veces uno imagina que tiene que ver con lo esotérico, que tiene que ver con un alma, con el alma familiar y qué sé yo, y nada tiene que ver con eso, sino que las constelaciones son una técnica, son una dinámica terapéutica dentro de un marco terapéutico. ¿Sí? Es una técnica. El creador de las constelaciones es Bert Hellinger. Él plantea las constelaciones como una técnica para resolver temas que están muy ligados a todo lo que tiene que ver con lo ancestral, con nuestro árbol genealógico, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de constelaciones familiares, vamos a pararnos desde ahí, ¿no? Bueno, vamos a mirar nuestro conflicto o nuestro problema o nuestro síntoma en función de nuestro árbol familiar, en función de nuestra historia familiar. Por eso es tan importante aclarar que las constelaciones son una técnica terapéutica, o son una técnica dentro de un marco terapéutico. Por eso no cualquier persona puede hacer constelaciones, sino que está dirigido más que nada a profesionales. Si hay del otro lado profesionales que sean consteladores o que quisieran ser consteladores, bueno, a ver, quiero que levanten su manito. Yo soy formadora en constelaciones individuales y hay un curso online para el que quiera hacerlo. Después me escriben por privado y lo vemos. Pero me gustaría saber de todos los que están acá, veo muchos nombres conocidos que me acompañaron el año pasado. ¿Quiénes han hecho una constelación? ¿Solamente vieron el icono de la manito? Bueno, a ver, ¿quiénes han constelado durante el año pasado o el comienzo o lo que vamos de este año, ¿no? Para que ustedes vean y puedan también, los que nunca hicieron una constelación, empezar como a adentrarse en esta técnica y ver también las experiencias de los otros, porque eso es como súper importante, ¿sí? Fundamental. Entonces, ¿qué son las constelaciones? Son una técnica. Yo personalmente trabajo mucho las constelaciones individuales. Ahí empezaron a levantar la manito, muy bien. Yo trabajo las constelaciones individuales. Las constelaciones individuales las trabajamos en consultorio. Particularmente trabajamos con muñequitos de madera, que ahora los vamos a ver, ahora se los voy a presentar para que se adentren un poquitito en la técnica. Bueno, las constelaciones nos van a permitir esto, nos van a permitir empezar a mirar nuestro árbol genealógico o nuestro conflicto dentro del árbol genealógico, ¿sí? Ahí está, son sanadoras, ahí van levantando las manitos, los que han constelado, y que es una técnica maravillosa. No importa si conmigo o con otra persona, que se hayan permitido constelar, que se hayan permitido acercarse a esta técnica, vivirla, y ahora vamos a ver por qué la constelación da tan buen resultado, o porque uno viene trabajando terapéuticamente, pero cuando hace una constelación algo de esto se abre, algo de esto se sana, algo de este conflicto como que se libera. Vamos a ver todo esto. Por eso yo voy así, porque quiero como poder compartir todo esto que hoy armé para compartir con ustedes. Bien, entonces las constelaciones son una técnica, siempre es ideal trabajarlas desde un espacio terapéutico, y lo que vamos a hacer es mirar nuestro árbol. Entonces imaginemos que yo tengo un conflicto, muchos conflictos tienen en general la mayoría de las personas, pero bueno, todos los conflictos generalmente están relacionados, ¿sí? Se entrecruzan, se relacionan. Entonces puedo tener un conflicto, por ejemplo, quiero trabajar el sobrepeso y lo vengo a trabajar en una constelación. Quiero trabajar la relación de pareja, lo puedo trabajar en una constelación. Quiero trabajar alguna enfermedad o algún síntoma, como podría ser ataque de pánico, como podría ser psoriasis, alguna alergia, cualquier cosa que a ustedes se les ocurra, cualquier cosa podemos constelar. ¿Qué vamos a hacer cuando constelamos? Vamos a empezar a ver ese conflicto en nuestra historia familiar, ¿sí? Y acá voy a explicar un poco, quizás más desde lo teórico, pero para que se entienda. Así como Freud habla del inconsciente del individuo y Jung plantea el inconsciente colectivo, Bert Hellinger plantea el inconsciente familiar. ¿Qué quiere decir? Esos mandatos, esas creencias, esas lealtades, esa información que se va transmitiendo de generación en generación. Entonces de repente me encuentro con que hoy yo tengo conflicto con las parejas igual que ha tenido mi mamá, igual que ha tenido mi abuela, ¿sí? Entonces digo, pero qué casualidad. No, no es una casualidad. Desde esta mirada
lo que sucede es que yo, por lealtad a las mujeres de ese sistema familiar, yo sufro igual que ellas, o a mí me pasa lo mismo que a ellas, ¿sí? Entonces, elijo hombres igual que ellos, igual que ellas, quiero decir, elijo hombres infieles o abandónicos o violentos, ¿sí? Entonces empiezo a generar como si fuera un patrón de repetición que tiene que ver con esto, con estas lealtades inconscientes. Eso es lo que se ve en las constelaciones o lo que se plantea desde esta mirada. Empezar a ver, bueno, a ver, ¿cuál es mi conflicto? Yo lo que los invito ahora es a pensar, bueno, a ver, ¿cuál es mi conflicto o el conflicto que a mí me gustaría resolver en el aquí y ahora? Me gustaría trabajar mi relación con el dinero porque lo tengo y lo pierdo, o me cuesta retenerlo, o me cuesta acercarme a él. Quiero trabajar la relación con algún vínculo, ya sea de pareja, con mamá, con papá, con un hermano, ¿sí? Con un compañero de trabajo, con el jefe. Puedo trabajar mi profesión, puedo trabajar, como decía recién, cualquier tipo de síntoma y enfermedad. Entonces yo voy a plantear, bueno, a ver, este es mi conflicto, perfecto, la persona trae el conflicto y lo que hacemos es empezar a mirar ese conflicto en el árbol familiar. A ver, si fuera el dinero, ¿qué pasó con el dinero en el árbol familiar? ¿Qué pasó? Hubo estafas, hubo pérdidas, hubo muchas carencias, hubo mucho dinero y se perdió, ¿sí? Entonces las constelaciones nos invitan a esto. Primero, a mirar el conflicto mucho más allá de mí, ¿sí? Es decir, no solamente lo veo en mí, sino que empiezo a mirar ese conflicto en mis padres, empiezo a mirar ese conflicto en mis abuelos, en mis bisabuelos, en las generaciones anteriores y por supuesto con la información que yo tenga hasta donde yo sepa. De todas formas, la información o ellos siempre habitan en mí, o sea que ellos van a estar ahí, ¿sí? Entonces, empiezo a mirar, pienso el conflicto y empiezo a mirar ese conflicto en el árbol familiar. Cuando empiezo a ver ese conflicto en el árbol familiar, empiezo a ser consciente de eso que estaba y que tal vez yo no lo había visto, o yo lo vi pero no le di importancia, o yo lo vi pero pensé que nada tenía que ver con esto que a mí me pasa, o tal vez simplemente no lo vi. Cuando nosotros empezamos a ver el conflicto, o inclusive cuando lo trabajamos en constelaciones, muchos dicen, bueno, pero por ejemplo yo tengo una enfermedad y la constelo, ¿qué quiere decir? ¿Que ya me sano de esa enfermedad? No, no tiene que ver con eso. Sino que cuando yo trabajo un conflicto, lo constelo, ese conflicto, como yo lo hice consciente, como lo trabajé, como lo constelé y como lo sané, pierde fuerza. Ese conflicto empieza a perder fuerza y entonces nosotros nos anteponemos ante ese conflicto y es probable que podamos ganarle o podamos desarmar ese conflicto de alguna manera. Por eso las constelaciones te dicen que dan tan buen resultado, ¿no? Porque cuando yo puedo verlo, lo puedo hacer consciente y entonces ese conflicto empieza a desarmarse porque yo ya pude ver, pude dar luz a ese conflicto, ¿sí? Yo voy a hablar como muy general porque la realidad es que podemos pensar en cientos de conflictos y hasta me gustaría que alguno diga, bueno, a ver, tal conflicto, ¿cómo lo podemos trabajar o con qué podría tener que ver o cómo lo miramos en el árbol, ¿sí?